Así es, Mau, y continuamos con más. Y préstele mucha atención al siguiente tema porque viene la temporada navideña y con eso también muchas empresas y tiendas tienden a contratar a personas por contratos temporales nada más. Pero ¿cómo garantizarse todo el tema de seguros? O muchas veces no validan nuestros horarios, el pago no es el que se requiere o incluso nos contratan por servicios profesionales. Bueno, abordamos este tema con todas sus aristas en compañía del abogado especialista en Derecho Laboral, Kendall Ruiz. ¿Cómo estás? José, qué placer, y es un tema que las personas, como bien indicas, ignoran sus derechos y los patronos también ignoran sus deberes. Y eso es tal vez lo que vamos a abordar el día de hoy. Empecemos por lo básico. ¿Cuáles son esos aspectos legales que deberíamos tomar en cuenta a la hora de ser contratados para un trabajo temporal? Sí, les comento tal vez para que tengan en consideración que las personas creen que los contratos no deberían estar por escrito y más bien por ley deberían estar por escrito, inclusive enviarle una copia al Ministerio de Trabajo. No con esto quiero decir que si uno lo hace oral no tiene validez, tiene igual validez, hay una protección para la persona trabajadora, pero el patrono debería hacer el contrato para que le quede una copia a él, una para el trabajador y otra tienen que enviar como copia al Ministerio de Trabajo y eso no se está cumpliendo, de hecho casi nadie lo cumple. Y en la mayoría de los casos terminan siendo contratos verbales, efectivamente. Exacto. Ahora, ¿cómo podemos garantizarnos o asegurarnos de que este contrato temporal va a estar protegido por toda la ley vigente a través del Ministerio de Trabajo? Sí, claro. Y José, qué buena pregunta porque resulta que yo, de hecho, hace tiempo escribí un artículo que se llama En materia laboral los papeles hablan, pero en los tribunales hacen un escándalo, gritan. Claro. ¿Y por qué digo esto? Porque resulta que ahí si uno lo hace verbal, pues no quedan claros ciertos aspectos, pero si lo hace por escrito quedan lineamientos de el puesto, las funciones, obligaciones, prohibiciones, también el salario, dónde se le va a pagar, qué manera, si es semanal, si es mensual, o sea, todo eso debería quedar claro. Los patronos, por más que digan, no, mira, es que yo solo te voy a dar esto, no te voy a pagar el aguinaldo, eso no se puede hacer. Hay derechos laborales que son irrenunciables, pero por lo menos que queden claras esas reglas del juego o reglas de la relación laboral para que quede bien resguardada la persona. Ahora, ahí dijiste algo muy importante, ¿verdad? Algunas veces te ponen ciertas negociaciones que tal vez no son legales, pero que uno no está consciente de si es por ser un trabajo temporal o no, ¿verdad? ¿Cuáles son esos derechos específicos que yo puedo tener como empleado temporal? Te pongo casos puntuales. El tema de seguro, por ejemplo, ¿verdad? O el pago de horas extras, porque hay todo tipo de trabajos temporales, pero hay algunos donde son tiendas donde estás cumpliendo con un horario específico, muchas veces te toca quedarte además. Sí, a ver, aún cuando sea temporal, tiene los mismos derechos que alguien que trabaje de manera indefinida, nada más lo que varía es el tiempo que va a estar contratada la persona y por tanto no va a recibir ni cesantía ni preaviso en el momento que se termine este contrato, pero también a veces se da que esos contratos temporales se van prolongando en el tiempo y si excede un año ya se convierte en un contrato por tiempo indefinido, para que las personas tal vez lo tengan en consideración. El otro aspecto de relevancia tal vez de la pregunta que hiciste es que si trabaja horas extra, se les tienen que pagar. Si genera vacaciones también se le van a tener que pagar. Aguinaldo lo tiene, porque a veces dicen, mira, yo comencé de manera temporal en junio y ahorita lo voy a terminar en diciembre. Igual va a tener su derecho a aguinaldo. Indistintamente se calcule por aquello, para que las personas, como estamos con aguinaldo, suman los salarios ordinarios y extraordinarios, se le divide entre 12 desde diciembre del año anterior a noviembre de este año. Ok, pensando entonces en contrataciones temporales versus contrataciones que pueden ser permanentes, fuera de esto que nos mencionas, no hay ninguna otra diferencia. Porque no. Digamos, hay una gran diferencia entre un contrato temporal en diciembre únicamente por temporada navideña o la gente que lo hace durante 3 meses de vacaciones, pero hay contratos temporales que efectivamente son de 6 meses. En estos casos tampoco se prevé tema de cesantía ni de preaviso ni nada de esto. Sí, a ver, y otro elemento de lo que menciona José, y me llama la atención, es que los contratos temporales, el Código de Trabajo dice que tienen que ser por temas justificados, por ejemplo, una incapacidad, una temporada alta, cubrir unas vacaciones, cosas de ese tipo. Inclusive los patronos ignoran que la norma laboral establece que si es para el giro normal o convencional, se podría convertir en un contrato indefinido, aun cuando uno le ponga, es por este plazo. Hay que tener mucho cuidado también por parte de los patronos de tener la certeza de que se justifica la razón por la cual es temporal. El otro aspecto que bien mencionas, para que le quede muy claro a las personas que nos están viendo en casa, que
no tiene ni derecho ni a preaviso ni a cesantía porque ya es definida la fecha de terminación. Si ya es definida, no hay problema. Y de igual manera puede darse periodo de prueba en contratos por tiempo definido, por aquello. Y no bastando esto, sí hay algo importante que si se da una terminación anticipada en contratos por tiempo definido, se da una indemnización por daños y perjuicios. De hecho, esa era la pregunta que te iba a hacer a continuación, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa si en medio de esta contratación personal a mí me despiden o inclusive el contrato termina previo? O sea, simplemente me dicen, no era un contrato temporal, hasta aquí hoy llegamos y chao, chao. ¿O qué debería yo definitivamente hacer respetar bajo este contrato firmado verbal que hice? Sí, ahí hay esas otras diferencias, que si se le puede despedir claramente por faltas graves, y eso es un tema que se podría dar un despido sin responsabilidad patronal, pero si yo, patrono, determino dar por terminada la relación de manera previa al tiempo que se había establecido, entonces hay una indemnización que se fija en el Código de Trabajo según el tiempo que se dé el contrato, además de los daños y perjuicios que yo pueda comprobar. Entonces son como algunos elementos importantes que tiene que considerar la persona en el caso de que sea contratado por tiempo definido. Ahora, regulaciones específicas que tengamos que tomar en cuenta, por ejemplo, en tiempos de descanso, ¿verdad? En pago de horas adicionales, como lo mencionábamos antes, en este montón de factores que tenemos muy claro cuando hablamos de un trabajo fijo, pero muchas veces cuando se nos contrata por algo temporal, nos terminan metiendo gato por liebre, ¿verdad? Y como se supone que es algo temporal, te dicen que no tenés derecho a ciertas cosas, pero tenemos entonces exactamente los mismos derechos. Sí. O sea, igual cierto tiempo para el almuerzo, una hora de salida específica, un pago de horas adicionales si así lo amerita, en pago dobles o horas extras. ¿Y sabes por qué pasa esto? Esto pasa por la necesidad. De repente la persona no tiene trabajo y entonces le dan la oportunidad y también como que se genera una expectativa de que si lo hago bien y doy eso extra, me voy a quedar fijo. Entonces sacrifican muchísimo más y no es que vos no te le pongas al trabajo, claro. Lo que pasa es que los derechos laborales se tienen que respetar. Si vos trabajas más allá de lo que la jornada diurna, para aquello son datos a partir de lo que estás indicando, jornada diurna son máximo 48 horas, mixta 42 horas, podrían ser 48, y nocturna 36. Si hay un exceso de eso, se tiene que pagar las extras. Si el tiempo de descanso lo debes de tener, el horario de entrada y de salida tiene que estar claro. O sea, no por estar en un trabajo por tiempo determinado se va a dar un abuso a la persona trabajadora. Ahora, según tu expertise, Kendall, ¿cuáles son esas cláusulas a las que debemos de prestarles especial atención, verdad? Porque muchas veces son las letras pequeñitas que no vemos en el bien de los casos de que haya un contrato por escrito, ¿verdad? Pero ¿cuáles son esas cosas que a pesar de que estemos en un contrato temporal, sí o sí tenemos que prestarle especial cuidado de que no se mencione de forma distinta en este contrato? Sí, algo que estábamos hablando detrás de cámaras es que muchos patronos tienden a no hacer un contrato de trabajo, sino hacen uno por servicios profesionales para no pagar esos extremos laborales. Entonces, devolviéndome a la pregunta, cuando hay un contrato de trabajo, o sea, y que se analiza si es subordinación, si hay dependencia económica, si hay una jornada y un horario, si la persona personalmente es la que realiza este trabajo. Entonces hay que analizar que se cumplan estos parámetros y que no te estén poniendo a firmar un contrato que no sea el laboral. Igual, si es por tiempo determinado, que esté muy clara definida la fecha de inicio y la fecha de terminación. Pero eso te lo digo, como decíamos, detrás de cámaras, porque se tiende a hacer eso y es una práctica pésima e indebida por parte de muchos patronos. Y digo, habrán trabajos temporales que se ameritan un servicio profesional, me imagino, claro, cuando ya son características específicas. Exacto. Pero cuando ya hablamos de que vas a estar en una tienda, no sé, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, y donde puede haber un incidente también. O sea, claro. ¿Qué tan importante también es que te exijan, por ejemplo, dentro de esta contratación temporal, en una póliza de riesgos del trabajo? Ah, ve, qué curioso. Y eso es cuando a veces se quiere tratar de cubrir ese tema de servicios profesionales. Dicen, mira, vos tenés que estar asegurado como trabajador independiente, seguro voluntario, y me tenés que mostrar la póliza de riesgos del trabajo. No. Si usted está contratado por tiempo definido, de igual manera, el patrón está en la obligación de asegurarle, y también tanto en la caja como por el INSS, por riesgos del trabajo. Entonces, si usted le dice, no, mira, vos tenés que asegurar ahí, son como red flags, banderas rojas, de mira, esto no está bien que me diga que yo sea el que me asegure, que yo sea el que le muestre esto, o que, por ejemplo, te pueden decir, José, que le emitas factura, porque le voy a emitir factura si yo soy trabajador. Distinto es, como bien lo mencionaste, si es servicios profesionales. Entonces yo soy abogado y me dicen, Kendall, necesito que me asesores por 3 meses, yo estoy en mi oficina, yo tengo mi horario, nadie me manda o me sanciona o me amonesta, eso es distinto. Pero cuando sos trabajador, pues, ¿cómo funciona el hecho de que yo dentro de uno de estos trabajos temporales, por ejemplo, tengo un incidente donde
me accidenté y tuve que incapacitarme. ¿Cómo se responde en esos casos cuando tenés una situación de que es una limitante por un periodo específico? Claro, igual siempre va a estar cubierto. Lo que puede que se dé, como bien decís, es que depende de la incapacidad, puede que exceda el tiempo de la afectación. Hay un aspecto importante cuando se da esto, que de igual manera, después de la terminación de las relaciones laborales hay una cobertura, pero también por norma legal, cuando se da un accidente y fruto de la relación laboral, entonces se puede reactivar hasta que la persona se recupere. Ya después el médico tratante del instituto va a valorar si procede o no procede, pero en el tanto, y hay una norma que la gente ignora. A veces el patrón dice, no, yo no le voy a dar la boleta. El patrón está en la obligación de dar la boleta. Puede poner la salvedad. Es que José anda jugando bola y por eso fue que le pasó eso. Lo puede poner, pero está en la obligación de dar la boleta. Bueno, muy importante definitivamente. Son épocas en las que es muy acostumbrado tener trabajos temporales. A veces aceptamos condiciones porque ocupamos el trabajo, pero es importante saber que la ley establece ciertas competencias legales que debemos de hacer respetar, y de eso se trata esto. Así que, licenciado, muchísimas gracias. No, gracias a vos por la invitación y mucho cuidado con los temas de materia laboral. Así es, y bueno, ojalá que llegue mucho trabajito para mucha gente en esta época, pero sobre todo trabajito con todas las de la ley. Nosotros continuamos con más de la revista. Tengo algo muy importante que contarle, ponga atención.